Estamos en el inicio, esta es nuestra serie número 4 que vamos a comenzar, del año 2022. El tema del año, ¿lo recuerda alguien? Perdonen. Imito a Dios como hijo amado. Ese es el tema del año. Obviamente no van a saber el tema de la serie porque hoy la estamos comenzando. A lo mejor en el grupo, si usted estuvo, el líder les dijo ayer el nombre de la serie, pero esta serie se denomina Siendo Santo. Siendo santo, algo que hace cosquillas, ¿verdad? Esto de la santidad siempre nos provoca escozor, hermano, siempre, yo soy alérgico a eso de la santidad, usted, a ver si no le sale alergia en estas 6 semanas, porque esa es nuestra serie. Imito a Dios como hijo amado, siendo santo. Y como tema de lanzamiento, quiero compartir con ustedes el tema para Dios. Imito a Dios como hijo amado, siendo santo para Dios. Entendiendo que la palabra santo es apartado, es consagrado, es entregado, reservado para alguien. Y nosotros estamos reservados, apartados para Dios. Por favor, haga conmigo la confesión bíblica esta mañana y digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Algunas preguntas importantes de la Biblia que podríamos pensar, hermanos. Hay preguntas en la Biblia que son transformadoras, son retadoras, son impresionantes. Por ejemplo, pienso en aquel eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, que iba en su carro último modelo, ¿cómo se llamaban los animalitos que jalaban los carros antes? Último camello. Y él iba en su carro y Felipe se acerca a él y dice que le empezó a hablar de la palabra, impulsado por el Espíritu Santo, y llegó un momento en que hubo una pregunta de este funcionario: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted ha meditado en esa pregunta? ¿Qué impide? ¿Qué evita que yo sea bautizado? De la misma manera, hubo alguien, un joven rico, adinerado, que le preguntó en una ocasión a Jesús: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y usted piensa en esa pregunta: ¿y yo voy a entrar al reino de los cielos? Este joven tenía mucha plata y dijo, de pronto le entró esa preocupación y fue con Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Pero también el salmista pregunta en uno de sus salmos y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Piensen en esas 3 interrogantes, y las respuestas correspondientes que se les dieron fueron directas. En el caso primero del funcionario de Candace, ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Directa. La otra pregunta del joven rico: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Guarda los mandamientos. Esa fue la respuesta. Fuerte y clara. Y a la pregunta de quién subirá al monte de Jehová, ¿cuál fue la respuesta? El limpio de manos y puro de corazón. Resumido, santidad. El limpio de manos y puro de corazón, santidad. Por favor, tome su Biblia en Josué capítulo 24 y versículo 19 y se pone de pie cuando encuentre. Muy bien, leemos la palabra, hermanos. Dice así Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová
porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Siéntense, mis hermanos. Sí, esas deberían ser también nuestras declaraciones, pero vayamos por partes. No es lo mismo estar en Dios o ser de Dios que estar sin Dios o no ser de Dios. Repito esto: no es lo mismo estar en Dios o ser de Dios que estar sin Dios o no ser de Dios. Pregunto: ¿cuántos están en Dios? Levanten su mano. Levanten, bajen la hora, y los que están sin Dios, levanten la mano. Siempre hay quienes se quedan en el limbo. Siempre hay quienes que ni fu ni fa, ni de aquí ni de allá, indecisos. No es lo mismo, hermanos, estar sin Dios que estar con Dios, que ser de Dios. Es una maravilla pertenecer al pueblo del Señor. Por eso hoy que iniciamos este ciclo, se nos va a desafiar a imitar a Dios como hijos amados, pero en un aspecto específico: la santidad, siendo santos. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que el mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de desobediencia, lleno de injusticia. El mundo está de cabeza, hermanos. Pero ¿quién es el único? ¿Quiénes son los únicos que pueden reflejar la gloria y la santidad de Dios en esta tierra? Somos usted y yo. Somos nosotros, el pueblo del Señor. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Es necesario que nosotros imitemos a Dios como hijos amados, siendo santos. Claro, pero lo vamos a imitar en todo lugar, no solo en el templo, no solo en un momento, en un espacio de tiempo nada más. Tiene que ser en todo lugar y en todo tiempo, mis amados hermanos. Es por ello que al inicio de este ciclo, en el lanzamiento de él, iniciamos desarrollando una idea concreta. Si hemos de ser santos, tiene que ser santos para Dios, partiendo de la idea que les decía, que la palabra santo es dedicado, apartado, consagrado o reservado para, en este caso, para Dios. Y es que ser santos, amados míos, nos permite en primer lugar que le sirvamos a Dios. Si estamos apartados, si somos santos para Dios, nosotros inevitablemente le vamos a servir a Dios. Eso es lo que dice un poco el versículo 19, que empieza con una negación realmente, con una nota que pareciera no muy agradable, porque está hablando Josué, el líder del pueblo en aquel momento. Ya no estaba Moisés. Ellos estaban ya prestos para ingresar a la tierra prometida, o ya habían ingresado y estaban tomando posesión de la tierra. Pero Josué les dice al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, Josué conocía cómo era el pueblo. Josué conocía cómo eran los israelitas. Él conocía la facilidad
con que los hijos de Dios, los del pueblo hebreo, se volvían a los ídolos, se volvían a la comodidad, se volvían al pecado, se volvían a todo tipo de situaciones que les convenían de alguna manera, pero le daban la espalda a Dios. Entonces dice él, así no van a poder servir a Dios. Si ustedes andan con un pie en el pueblo de Dios y un pie en el mundo, o en nuestro caso un pie en la iglesia y un pie en el mundo, así no puede servir a Dios. Perdone, pero así está descalificado. Y no necesitamos ir tan lejos para saber por qué esta situación es así. Vea usted los marchistas, nuestro gran marchista renombrado, ¿cómo es que se llama? Eric Barrondo, tenía que recordarse, se llama Eric, ¿va? Hey, Barrondo, ¿en dónde fue que lo descalificaron, hermano? Usted que está en contacto con él. En Londres, en Berlín, por ahí en unos Juegos Olímpicos, me recuerdo yo que iba entre los primeros, y de repente la noticia: descalificaron al guatemalteco Eric Barrondo. ¿Por qué? Porque una de las reglas de la caminata o de la marcha es que un pie siempre esté en el piso. Si usted tiene los dos pies en el aire, va corriendo, y eso no es carrera, es caminata. Entonces, una de las reglas, yo no es que practique el deporte, pero he leído, he escuchado y aprendo un poquito. Mientras este está aquí, este está en el aire, pero cuando este levanta este pie, este ya tiene que estar asentando. Lo del movimiento ese que hacen, eso no sé por qué será, pero tal vez así sale, va a ir haciendo. Pero eso no me lo preguntes, no lo he investigado, hermano. Pero qué tristeza me dio a mí, qué tristeza estoy seguro que le dio a todos los guatemaltecos cuando dijeron descalificado, porque estábamos ansiosos de que podía ganar una medalla de plata, creo yo, que estaba disputando, y ¡pum!, queda fuera. Adiós a nuestras ilusiones como guatemaltecos. Cuando nosotros, hermanos, infringimos las reglas de Dios y faltamos a la santidad, no calificamos para servirle, somos descalificados. Y quiero ser claro en esto, no de la salvación, no descalificados de la salvación, pero descalificados de servirle a Dios con eficiencia, con efectividad, con trascendencia, con impacto para las demás personas. Y Él les dice: no, ustedes así no se puede, ustedes. O son o no son, diría cualquier líder chapín. Y el verso 20 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, que es lo que acabo de estar yo mencionando, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿Dios le hizo mal a su pueblo alguna vez? ¿Se volvió Dios contra su pueblo y le hizo mal? ¿Aló? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Y los demás en el limbo. Cada vez que Dios permitía, Él no lo hacía directamente. Eventualmente enviaba pestes, enviaba, ¿cómo se llama esto? Plagas y cosas como esas al pueblo. Pero la mayoría de veces era permitiendo que naciones paganas invadieran a su pueblo y los esclavizaran, los cautivaran, se los llevaran a otras tierras. Así sucedió, esa fue la historia permanente de Israel. Y eso es lo que está diciendo aquí Josué: así no pueden ustedes servir, y se exponen a que venga castigo de Dios a sus vidas. Porque insisto, cuando nosotros hablamos en el contexto neotestamentario, es decir, para la iglesia, no estamos diciendo: hermano, usted está en pecado y ya descalificado para la salvación, ya no puede ser salvo. No, nosotros acá en Busca a Dios, en Lluvias de Gracia, sostenemos, hermanos, por la palabra, que la salvación no se pierde. Pero lo que sí perdemos es el privilegio de servir dignamente al Señor. Lo que sí perdemos es el privilegio de ser testigos de Él ante los demás, de ser una agencia de testimonio para el mundo. Eso sí nos lo perdemos.
Y eventualmente, cuando estemos en el tribunal de Cristo, nuestras obras aparezcan quemadas, heno, hojarasca, cosas que se consumen y no tengamos recompensa. La salvación, esa no la perdemos. Sencillamente, la salvación, para que no se quede con la duda, sencillamente no la perdemos porque esa no la ganamos nosotros. Esa la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces no la podemos perder. Nosotros somos salvos por fe. Muy bien, pero aquí insistimos que le servimos si somos santos. Si de verdad nosotros decidimos ser santos, entonces le vamos a poder servir. Si no, aquí está la advertencia. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está hablando el apóstol Pablo en otro contexto, en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia de Tesalónica. Les dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron, o sea, tan amablemente, tan cordialmente, tan atentamente, pero también nos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir exclusivamente al Dios vivo y verdadero. Eso es santidad. Entonces, pensemos cuál es la razón por la que los israelitas aquí en Josué, según Josué, no podían servir a Jehová. Primero, según el pasaje que leímos 19 y 20, porque Dios es santo y celoso. Dios es santo y celoso. ¿Qué hace una mujer? Y perdonen, voy a tomar esto como ilustración. ¿Qué hace una mujer cuando su marido la traiciona? Depende, hermano. Si es de aquellos vengativos que la golpean a uno, me aguanto, porque si no me voy a ir a buscar donde esté, si lo dejo y me mata. O es que lo amo tanto que estoy dispuesta a perdonarlo. Y luego me pregunto, ¿qué haría un hombre si su mujer lo traiciona? Probablemente vaya y mate al otro, o mate a los dos, como ha sucedido, o la mate solo a ella. Pero quizá haya un hombre con un corazón de Dios que pueda perdonar a su esposa y decirle: sé que hiciste mal, pero si te arrepientes de verdad, yo te perdono. Y podemos intentarlo y podemos seguir adelante. ¿Se imagina ese cuadro? Yo sé que en su mente, usted en su corazón está diciendo: ah, no, hombre, yo tal vez no lo haría. No le voy a preguntar a nadie en particular, pero piense usted, ¿lo haría yo? ¿Perdonaría yo? Cuando dice aquí que Dios es santo y celoso, no quiere decir que no perdona, pero Él requiere exclusividad. Aquel hombre que perdona a su esposa probablemente le diga: te voy a perdonar, pero esta es la última vez que lo haces. Pero de aquí en adelante tienes que demostrar que eres mi esposa realmente. Tienes que ganarte mi confianza. Recuerden que la confianza, hermanos, se destruye en un momento, pero recuperarla toma tiempo. Y Dios es celoso. Nosotros, los celos tienen una connotación positiva y una negativa, pero en este sentido es la connotación positiva. Celoso quiere decir que nos ama extremadamente, que nos quiere solo para Él. Entonces esa es la razón por la cual ellos, si estaban volviéndose a los ídolos, si estaban pecando, si estaban desobedeciendo a Dios, no podían servirle así. También dice: porque Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados. No sufrirá quiere decir no soportará, no aguantará nuestras rebeliones y pecados. Es que el problema de Israel es que no era un pecado nada más, era un montón y a cada rato. Nosotros muchas veces, cuando estamos en una situación difícil, estamos humillados delante de Dios, nos reconciliamos con Él, hacemos esto, hacemos lo otro, pero ya cuando todo va bien otra vez, se nos olvida. Incluso se nos olvida que hicimos algún voto
con Dios, como se le estaba olvidando a hermano Alex, ¿verdad? De que le había ofrecido a Dios un culto de acción de gracias. Pero qué bueno que se recordó, o le recordaron. Y nosotros normalmente nos olvidamos, hermanos. La otra razón es que si lo dejamos yendo tras dioses extraños, Él nos hará mal y nos consumirá. Y que yo sepa, a nosotros en esta dispensación solo nos ha hecho bien. A mí Dios no me ha hecho mal. Yo puedo decir que las veces que me fue mal fue producto de mi propio pecado, cosecha de mi propia siembra. Eso es lo que obtuve. Pero esas son las razones por las que nosotros debemos pensar en estar consagrados, santos a Dios. Entonces, lo otro que podemos esgrimir acá en este sentido, hermanos, es que ser santos nos permite que elijamos servir a Dios. Aquí el pueblo ya había tenido experiencias negativas con Dios por causa de su pecado. Entonces ahora ellos se están portando con Josué como que más determinados. Porque si ustedes ven conmigo los versículos 21 al 23, miren las respuestas del pueblo. Dice el 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué les parece? Luego en el 22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. ¿Y qué respondieron ellos? Testigos somos. No dudaron, no titubearon. Y en el versículo 23, Josué les dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Nos permite que elijamos servir a Dios. Dios es santo y quien es santo puede servirle y lo hará con eficacia. Es evidente que como pueblo de Dios debemos elegir nosotros servir a Dios. El problema está en que no querramos elegir servir a Dios. Ese es otro problema. Quizá problema de motivación, quizá problema de autoestima, qué sé yo. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos amados, todos debemos elegir servir a Dios. Ahora, yo les pregunto, si solamente el santo puede servir al Señor, entonces puede decir: yo he decidido servir a Dios. Y si usted hizo esa afirmación, yo decido servir a Dios, entonces debe comprender algo. Primero, somos testigos contra nosotros mismos. En otras palabras, somos esclavos de nuestras propias palabras, de nuestra propia afirmación. Cuando nosotros decimos voy a hacer esto, es porque nos estamos comprometiendo con ello. Y si luego fallamos, hay un problema. Necesitamos comprender eso, porque yo podría venir con una gran motivación aquí: hermano, necesitamos servir a Dios, miren, ustedes hagan esto, hagan lo otro, y todos digan yo sirvo a Dios, yo sirvo, pero no se está comprometiendo verdaderamente, puede fallar. Usted necesita saber que es testigo contra sus mismas palabras, contra su propia afirmación. Lo segundo es que hemos elegido, entre otras opciones, servir a Dios, porque tenemos opciones, hermano. El diablo, por ejemplo, también hace su oferta, como los equipos de fútbol que quieren a tal futbolista, dice que este le ofrece tanto, este le ofrece tanto, este le ofrece un contrato de 2 años, pero este le ofrece uno de 4. ¿En cuál me voy? ¿Con cuál me conviene más? Este va a jugar la Champions, este va a jugar solo la Europa League, este no va a jugar nada. ¿Dónde se va el jugador? Hay otras opciones, hay otras ofertas. Para nosotros también hay otras ofertas. También el enemigo va a decirle a usted: mira, aquí conmigo yo no te voy a exigir tanta cosa. Peca nada más y ya, listos. Nosotros tenemos otras ofertas. El mundo nos ofrece alternativas, hermanos, pero nosotros elegimos servir a Dios. Y lo último en esta porción o en este segmento es que debemos inclinar nuestro corazón a Dios y quitar toda idolatría de nuestras vidas. Esto de inclinar para mí es bastante simbólico, bastante gráfico,
Porque imagínese usted su corazón inclinándose hacia Dios. Eso quiere decir que usted está rindiendo su corazón a Dios, que usted está rindiendo todo su ser a Dios. Necesitamos hacerlo, pero como complemento también debemos quitar toda idolatría de nuestras vidas. Si yo inclino mi corazón a Dios, obviamente no lo voy a inclinar a otros dioses o a otros ídolos o a otras situaciones de esta vida. Bueno, y por último, también la santidad nos permite que decidamos decididamente ir por Dios. Eso es maravilloso. Versículo 24, que es precioso, hermanos, con este terminamos, dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta ahí sentados? Dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Este verso es una respuesta contundente, hermano. Es una respuesta bien determinada. En Josué 24:15, que está un poquito antes, Josué les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta expresión para nosotros siempre ha sido ejemplar. Y sin embargo ya escuché yo a un teólogo que dijo que Josué aquí hizo mal, porque él no era líder solo de su casa, él era líder del pueblo. Ya no puedo venir acá con ustedes desde la perspectiva de este teólogo que les digo. Me impresionó la forma en que lo enfocó. Yo como pastor no puedo venir aquí y decir: miren, hermanos, si quieren ustedes váyanse al mundo, ¿qué me importa? Pero mi esposa, mis hijos y yo estemos con Dios, eso es suficiente. Ya nos decidimos. Como padre de familia lo puedo hacer, pero como líder del pueblo está mal, porque él tiene que llevar a todo el pueblo. En todo caso debería ser: yo y mi pueblo, yo y mi iglesia serviremos a Jehová, porque entonces está evadiendo responsabilidad. Sin embargo, la respuesta es contundente, decidida en Josué. Pero unos versículos más adelante, en el 24, ahora es el pueblo el que respondió con esa contundencia, como lo hizo Josué unos versos antes. Y esa contundencia incluye 3 elementos, miren, hermanos, 3 elementos bien claros. Y eso también creo que debe quedar en nuestro corazón como un tesoro esta mañana. En primer lugar, ellos señalaron: Jehová es nuestro Dios. ¿Qué importancia tiene que digan ellos: Jehová es nuestro Dios? Dice el 24: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. Porque están reconociendo que Jehová es su Dios. En otros contextos, por ejemplo, Jacob, que era y que después fue Israel, el pueblo, el padre de las 12 tribus, Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, estuvo descansando en un lugar. Ahí él tuvo una visión e hizo un voto delante de Dios. Pero cuando él hizo el voto, dijo: si tú me ayudas a prosperar y me guardas en el camino y haces todo esto y esto por mí, todo lo que yo reciba, el diezmo te daré. Y el Dios, algo así, todavía estoy tal vez cambiando un poco las palabras. El Dios de mis padres será mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no era su Dios. A esas alturas de la vida, a esas alturas del partido, no sé cuántos años tendría Jacob ahí, pongámosle unos 20 o 25. Si
siendo hijo de Isaac y nieto de Abraham, él todavía no consideraba a Jehová como su Dios. Por eso es tan importante esto. ¿A qué iglesia pertenecen ustedes? ¿De quién es esa iglesia? ¿Ah? ¿A quién pertenecen ustedes? A Dios. ¿Y quién es su Dios? Jesús, Jehová. Jehová es Jesús. Él es nuestro Dios. Necesitamos identificarnos con Él para ser decididos, para tener santidad. Necesitamos estar bien claros que Jehová es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y que busca a Dios en nuestra iglesia. Bueno, esa es una forma de decirlo, por la iglesia es del Señor, pero es nuestra iglesia, es en la iglesia en que nos congregamos. No le pase a usted lo que ya le pasó a algunos. ¿Y usted dónde asiste? ¿Qué iglesia? Allá en la iglesia donde va la hermana Connie. No es su iglesia, entonces usted va ahí nada más de vez en cuando. Allá donde predica un peloncito. ¿Cuántos pelones hay entre los predicadores, hermano? Hay más pelones que yo y menos pelones. Nosotros necesitamos saber quién es nuestro Dios. Es un principio fundamental. Ellos lo dijeron, Jehová nuestro Dios. Y luego dice, a Jehová serviremos. A nuestro Dios, a Él serviremos. Ese es otro elemento importante de determinación. ¿A quién va a servir usted? ¿A Jehová? ¿A Yeshua? ¿A Jesús? Es Dios. Son nombres diferentes, pero es el mismo Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios, hermanos. Lo que pasa es que nosotros nos apelamos mucho al nombre de Jesucristo, pero no es que Jesucristo Él sea nuestro Dios. Nuestro Dios es trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay religiones, debo decir esto entre paréntesis, que solo se enfocan en el Padre. Hay otras que solo se enfocan en el Hijo, en Jesucristo, y otras que solo se enfocan en el Espíritu Santo. Quienes hacen esto descalifican o dejan de lado las otras dos personas de la Trinidad. Nosotros tenemos un Dios trino. No somos triteístas, no tenemos tres dioses, somos un Dios trino, quiere decir que somos trinitarios. Tampoco somos de Trinidad y Tobago, pero este es el punto, hermanos, que nosotros debemos determinar quién es nuestro Dios primero y luego determinar que le vamos a servir a Él. Y usted no se preocupe en el cómo, porque si usted ya sabe el qué, el cómo es la respuesta que le di a un hermano hace poco, que me pidió consejo, me pidió alguna palabra de orientación, porque él siente que está recibiendo un llamado al pastorado. Entonces yo pude percibir en él que la pena de él era que él sí quería servir a Dios, que él toda su vida ha querido servir a Dios y lo ha demostrado en muchas oportunidades, pero la pena de él era en el cómo. ¿Qué va a pasar si yo renuncio a mi trabajo? Dejo todo y después no hay de dónde el sustento. Esa es una situación bien difícil, a veces en el contexto moderno de asumir. Cuando yo decidí tomar el pastorado a tiempo completo, a mí se me dijo con claridad, mire, a veces va a haber ofrenda, va a haber ayuda económica y a veces no la va a haber. A veces va a haber un poco más y a veces un poco menos. Aquí se vive por fe, así me lo dijeron. Y el día que alguien predicó, cuando yo estaba siendo instalado, que no fui instalado aquí al principio como pastor, ni como copastor, sino como obrero. Recuerden que esta iglesia empezó en la misión centroamericana, entonces ellos instalaban obreros también. Y el pasaje que predicó, el que predicó fue de Habacuc capítulo 3, la última parte, donde dice, aunque la higuera no florezca,
ni haya ovejas en los corrales, ni haya ganado, ni haya nada, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Entonces ahí vinieron los desafíos serios, porque yo ya estaba casado, ya teníamos un hijo, no, todavía no, pero ya venía, ya había anunciado que llegaba por ahí. Imagínense, hermanos. Entonces, cuando nosotros decidimos que Jehová es nuestro Dios y estamos seguros que le queremos servir, no se preocupe, es que yo no sé leer, no diga usted, es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabe hacer nada? Todos sabemos hacer algo, pero sirvámosle a Dios. Si usted no supiera hacer nada, no viviría, porque no haría nada en la vida. Pero si usted sabe hacer algo en la vida, usted sabe servir a Dios también. Y esto es lo que me gusta. Lo último es la obediencia a Jehová, y a su voz obedeceremos. Jehová era su Dios, a Jehová servirían y a Él le obedecerían. Compromiso serio, pero maravilloso. ¿Qué dice si nos ponemos de pie? Ser santos, por mucho, es gracia de Dios. Él es quien nos santificó para Él, pero a la vez es nuestra decisión. O sea, es una bendición de Dios el poder ser santos, pero también es una decisión nuestra permanecer en esa santidad y servirle a Dios. Servirle a Dios es resultado de nuestra decisión de reconocerlo como nuestro Dios, y por ende la obediencia a Él también es resultado de esa decisión. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted hace un autoexamen en su corazón, ¿cuánto le ha servido a Dios? ¿Qué tanto ha obedecido a su voz? ¿Qué tanto usted se ha consagrado a Él? ¿Qué tanto ha considerado que usted está apartado o apartada para Dios? Hoy es un buen momento para decirle: Señor, ahora reconozco que yo te he reconocido como mi Dios, pero hoy quiero afirmar esa determinación. Hoy le puede decir usted: Señor, yo reconozco que necesito servirte, para no servir a otros dioses, para no servir a otras situaciones de la vida. Y yo necesito obedecer tu voz. Yo necesito ser un hombre, ser una mujer que siga los principios de tu palabra en todos los órdenes de la vida. Creo que hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios si hemos estado con un pie en la iglesia y con un pie afuera. Es un buen momento para decirle: perdóname, Señor, porque no he vivido en santidad completa. Vamos, hermano, vamos, hermana. Ahora estamos en una nueva disposición, en una nueva etapa. Ahora estamos siendo preparados para ser imitadores de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora estamos siendo preparados para imitarlo y para ser una persona, para ser una iglesia que dé un testimonio bueno de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hoy es el tiempo en que esta iglesia tiene que volver a emerger, tiene que volver a surgir con poder, con autoridad, para influenciar las vidas, los corazones de los que están a nuestro alrededor, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o aquí mismo en el vecindario de nuestro templo. Este es el tiempo que Dios ha escogido para usted. Este es el tiempo en que Dios le dice: hijo mío, hija mía, yo necesito exclusividad, porque yo soy santo y soy celoso. Y además la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, mis hermanos. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana agradecemos, Señor, tus misericordias.
Agradecemos que nos has favorecido, que nos has cuidado, que nos has perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Te damos gracias, Señor, porque nos das nuevas oportunidades para servirte. Nuestro Dios amado, pedimos que perdones todo pecado, toda iniquidad. Pedimos que perdones, Señor, todo lo malo que hemos hecho. Y rogamos que nos ayudes a estar determinados de aquí en adelante, a no jugar con lo tuyo, Señor, a tomarte, adorarte y servirte con manos santas, con manos limpias, con corazón puro y dispuesto para ti, Señor. Danos la fortaleza para no caer en los juegos y en las ofertas del mundo o en las tentaciones del diablo, Señor. Danos esa fortaleza y ayúdanos a ser santos para Dios, santos para ti, Señor. Solo para ti, papito. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.